los pétalos de rosa blanca esparcidos sobre el césped perfectamente cuidado parecían temblar cuando el sonido distante de las aspas de un helicóptero rompió la melodía del cuarteto de cuerdas. Los 300 invitados, vestidos con sus mejores galas, se giraron desde el altar adornado con flores hacia el sonido, protegiéndose los ojos del sol de la tarde. Víctor Rivas, heredero de uno de los mayores emporios farmacéuticos del país, permanecía congelado en el altar. El color había desaparecido de su rostro al reconocer el elegante helicóptero negro que descendía sobre el helipuerto de la finca familiar. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Preguntó su novia, Sofía, aferrada a su brazo, con su pulsera de diamantes clavándose en su piel. Pero Víctor no pudo responder. El aliento lo había abandonado cuando la puerta del helicóptero se abrió y una mujer vestida con un impecable traje blanco descendió. Su cabello color caramelo danzaba con el viento provocado por las hélices que se detenían. Detrás de ella, surgieron dos pequeñas figuras, mellizos, un niño y una niña de no más de 6 años, cada uno tomando una de sus manos mientras caminaban con una seguridad ensayada hacia la ceremonia de bodas. La madre de Víctor soltó un audible jadeo. Cualquiera podía verlo, los niños tenían los ojos de Víctor. 6 años atrás, Víctor y Elisa Rivas eran la definición de una pareja poderosa. Él, el brillante heredero de Laboratorios Rivas, ella, una bioquímica cuya investigación ya había salvado innumerables vidas. Su boda fue el evento social del año, con votos intercambiados en el mismo jardín donde ahora Víctor se encontraba junto a otra mujer. Su matrimonio parecía perfecto, apasionado, solidario y construido sobre el respeto mutuo. Viajaban por el mundo, donaban millones a causas benéficas y se preparaban para formar una familia. Sin embargo, tras bambalinas, se avecinaba una tormenta. El amigo de la infancia de Víctor, Julián, se había unido a Laboratorios Rivas como director financiero, trayendo consigo a su hermana Sofía al círculo social de la pareja. Lo que nadie sabía era que estos dos hermanos destruirían sistemáticamente todo lo que Víctor y Elisa habían construido. Antes de continuar la historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. La finca Rivas brillaba bajo las luces de la noche mientras camareros con uniformes impecables circulaban durante la gala benéfica anual. Víctor observaba a su esposa al otro lado del salón de baile, admirando cómo Elisa acaparaba la atención con su vestido esmeralda mientras hablaba sobre su más reciente investigación con el ministro de Salud. 6 años de matrimonio no habían hecho más que profundizar su admiración por su mente brillante y su gran corazón. Es realmente única, comentó Julián, apareciendo junto a Víctor con 2 vasos de whisky. Eres un hombre afortunado. Víctor aceptó la bebida con una sonrisa. No me cabe duda. Los ensayos clínicos de su protocolo para tratar el cáncer están mostrando resultados increíbles. El consejo está entusiasmado. Julián asintió, con la mirada siguiendo a Elisa mientras reía por algo que había dicho Sofía. Debe ser maravilloso tener belleza e inteligencia bajo un mismo techo. ¿Están buscando tener un hijo? Sí, confesó Víctor, con el whisky soltando su habitual reserva. Elisa lo está monitoreando todo. Dice que este mes es perfecto. La sonrisa de Julián se tensó, apenas perceptible. La paternidad, eso lo cambia todo. Más tarde esa noche, Elisa salió del baño de su suite y encontró a Víctor sentado al borde de la cama, con su teléfono en la mano. Su rostro era irreconocible, deformado por la furia y la traición. ¿Víctor? ¿Qué haces con mi teléfono? ¿Quién es Miguel? Su voz era peligrosamente baja. Elisa frunció el ceño, confundida. ¿Miguel? No conozco a ningún. No me mientas, le lanzó el teléfono mostrando mensajes de texto que ella jamás había visto. Mensajes íntimos, planes explícitos de encuentros. 3 meses, Elisa. Lo veías en nuestra cama mientras yo viajaba por trabajo. Víctor, yo no he visto esos mensajes nunca. No conozco a ningún Miguel. Sus manos temblaban mientras deslizaba la pantalla por conversaciones que aparentemente salían de su número, pero que contenían palabras que jamás había escrito. Su ropa tenía tu perfume. Sabía cosas sobre nuestra casa, cosas que solo alguien que hubiera estado aquí sabría. Víctor se levantó, pasándose las manos por el cabello oscuro. Julián lo descubrió. El investigador privado lo confirmó todo. ¿Julián? La mente de Elisa trabajaba a toda velocidad.
Víctor, esos mensajes son falsos. Alguien los plantó. Yo nunca. La puerta del dormitorio se abrió de golpe y Julián entró sin llamar. Seguridad encontró esto en su coche, le entregó a Víctor una pequeña bolsa con un reloj de hombre y una tarjeta de hotel. Nunca he visto eso antes. Gritó Elisa, intentando alcanzar a Víctor, quien se apartó como si su contacto lo quemara. Fuera, susurró Víctor. Luego, más alto, fuera de mi casa. Víctor, por favor. Soy tu esposa. Te amo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras Julián hacía una seña a los guardias de seguridad que esperaban en el pasillo. Ya no lo eres. Quiero los papeles del divorcio esta noche, ordenó Víctor, sin mirar a Elena. Ya está todo arreglado, respondió Julián, sin encontrar la mirada desesperada de Elena. Los siguientes momentos pasaron en un borrón aterrador mientras los guardias de seguridad escoltaban a Elena fuera del dormitorio. Ella suplicaba a Víctor que la escuchara, que pensara con lógica, ¿por qué lo engañaría si estaban buscando tener un hijo? Pero el pensamiento racional lo había abandonado, sustituido por una furia primitiva alimentada por lo que parecía ser evidencia irrefutable. 30 minutos después, Elena se encontraba de pie en la entrada de la finca, en camisón, observando cómo el personal arrojaba apresuradamente maletas al maletero de su coche. Víctor la miraba desde el balcón, con el rostro hecho piedra, mientras Julián estaba a su lado, con una mano en su hombro, en aparente gesto de consuelo. Sus tarjetas de acceso han sido desactivadas, informó fríamente el jefe de seguridad. Sus cuentas serán congeladas en la mañana. El señor Rivas le recomienda no intentar contactar con él ni con nadie de la empresa. Comenzó a llover mientras Elena se sentaba en su coche, intentando respirar entre sollozos. Su móvil vibró con una notificación, acceso revocado a su correo electrónico. Luego otra, sin acceso a su edificio. Y una tercera, notificación preliminar de procedimiento de divorcio. A 5 kilómetros de la finca, se detuvo en el estacionamiento de una farmacia 24 horas y se quedó temblando bajo las luces fluorescentes. Esto no podía estar pasando. Tenía que haber una explicación. Alguien la había tendido una trampa, pero ¿quién, y por qué? Su mente fue inmediatamente a Julián y su extraño comportamiento de los últimos meses, cómo aparecía siempre que ella y Víctor discutían, las insinuaciones sutiles de que trabajaba demasiado o viajaba con demasiada frecuencia. Entonces la golpeó una oleada de náuseas, una sensación familiar que había atribuido al estrés en las últimas mañanas. Con manos temblorosas entró a la farmacia y compró una prueba de embarazo. 3 minutos después, mientras miraba el resultado positivo en el baño estéril de la farmacia, el mundo de Elisa Rivas se desmoronó por completo. Estaba embarazada del hijo de Víctor, sin hogar y enfrentando un divorcio despiadado orquestado por alguien que ahora sospechaba llevaba meses planeándolo. Al amanecer, aparcó cerca del edificio de oficinas de Víctor, decidida a hacer que la escuchara. Pero los guardias la interceptaron antes de llegar a la puerta. El señor Rivas no desea verla, señora Rivas, dijo uno de ellos, incómodo pero firme. Díganle que estoy embarazada, suplicó. Por favor, díganle eso. 10 minutos insoportables después, el guardia regresó. El señor Rivas dice que, dado su adulterio, no tiene motivos para creer que el hijo sea suyo. Su abogado se pondrá en contacto para una prueba de paternidad después del nacimiento. Las rodillas de Elena cedieron ante tanta crueldad. A través de las puertas de cristal, pudo ver a Julián observándola desde el vestíbulo. Su expresión era indescifrable. Esa tarde descubrió que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas. Para la noche, sus amigas más cercanas habían dejado de responderle las llamadas. Todas formaban parte del mismo círculo social que Víctor. Al anochecer, dormía en su coche, en el estacionamiento de un supermercado, con 7 semanas de embarazo y completamente sola. Aún no lo sabía, pero la ecografía que se haría 2 semanas después revelaría una sorpresa aún mayor: eran mellizos. El primer rayo de esperanza llegó en forma de Eleonora Simón, una anciana que encontró a Elena vomitando junto a su coche una mañana. O estás embarazada o te estás muriendo, querida, observó con una franqueza desconcertante. De cualquier forma, necesitas ayuda. Eleonora, viuda que había perdido a su única hija por el cáncer años atrás, le ofreció a Elena el cuarto de su hija hasta que pudiera organizar su vida.
Fue en el modesto hogar de Eleonora donde Elena finalmente encontró el espacio para pensar con claridad sobre lo que había ocurrido, y para planear su respuesta. Empeñó su anillo de bodas por $112,000, una fracción de su valor, pero suficiente para atención prenatal y un portátil de segunda mano. Luego comenzó a documentar meticulosamente todo lo sucedido, creando cronologías, guardando la poca evidencia que pudo rescatar. La imagen que emergía confirmaba sus sospechas. Julián, con ayuda de Sofía, había orquestado su caída. Pero, ¿por qué? ¿Qué podían ganar? La respuesta llegó desde una fuente inesperada. Mientras revisaba ofertas de empleo en una cafetería, Elena escuchó a dos investigadores farmacéuticos hablar sobre irregularidades en los informes de ensayos clínicos recientes de Laboratorios Rivas. Las cifras no cuadran, susurró uno. Los perfiles de efectos secundarios fueron claramente alterados antes de enviarlos. Todo fue firmado por Julián Tomás, respondió el otro. Víctor Rivas probablemente nunca vio los datos originales. La mente científica de Elena se activó al instante. Ella misma había estado trabajando en esos ensayos antes de su expulsión. Si Julián estaba falsificando datos, no era solo fraude, era peligroso. Podían morir personas. Y si ella hubiera seguido en la empresa, quizás lo habría descubierto. Esa noche, acariciando su creciente vientre, Elena tomó una decisión. Víctor la había fallado completamente, eligiendo la rabia ciega por encima de la confianza. Pero no permitiría que los planes de Julián dañaran a inocentes ni que robaran el futuro de sus hijos. Tu papá no nos quiso, susurró a sus mellizos por nacer. Pero no importa. Vamos a construir algo tan espectacular que un día se dará cuenta exactamente de lo que perdió. La náusea matutina era una mentira cruel, descubrió Elena, mientras vomitaba por tercera vez esa tarde, con 4 meses de embarazo. Su cuerpo cambiaba rápidamente, haciéndole casi imposible ocultar su estado durante las entrevistas de trabajo. Lo siento, doctora Rivas, dijo el director del laboratorio, evitando mirarla a los ojos. Sus credenciales son impresionantes, pero ya hemos cubierto la vacante. Era la misma respuesta que había recibido en otras 5 instituciones de investigación. Alguien, con toda seguridad, Julián, la había incluido en una lista negra en toda la industria. Esa tarde, Eleonora la encontró llorando en el columpio del porche. Ánimo, querida, dijo la mujer mayor, sentándose a su lado con dificultad. El mundo no se acaba porque un hombre fue demasiado necio para ver tu verdadero valor. No es solo Víctor, explicó Elena. Nadie quiere contratarme. Mi experiencia en investigación no vale nada cuando Julián Tomás les dice que soy inestable o deshonesta. Eleonora reflexionó un momento. Entonces quizás debas conocer personas que nunca hayan oído hablar de Julián Tomás. Al día siguiente, Eleonora llevó a Elena a una pequeña clínica comunitaria que atendía principalmente a pacientes de bajos recursos. La sala de espera estaba repleta, el personal abrumado. Mi amiga, la doctora Rebeca Morales, dirige este lugar, explicó Eleonora. No le importan las políticas farmacéuticas, solo ayudar a la gente. La doctora Morales era un huracán en forma humana, una investigadora brillante que había dejado un prestigioso puesto para servir a quienes no tenían acceso a una atención médica adecuada. Tras solo 5 minutos de conversación sobre la experiencia investigadora de Elena, le ofreció un puesto de medio tiempo analizando datos de pacientes. No puedo pagarte lo que vales, advirtió la doctora Morales. Y veo que estás esperando mellizos. Elena asintió, sorprendida. La forma en que llevas el embarazo es un clásico caso de gestación gemelar, explicó la doctora. Mira, esto no es un trabajo glamuroso, pero es honesto. Y aquí nadie te va a juzgar por estar embarazada y soltera, si eso es lo que te preocupa. Por primera vez en meses, Elena sintió un destello de esperanza. ¿Cuándo empiezo? El trabajo, en efecto, no era glamuroso: organizar expedientes médicos, analizar resultados de tratamientos y ayudar a optimizar los protocolos de la clínica. Pero mantenía la mente de Elena activa y le proporcionaba justo el ingreso necesario para complementar lo que había obtenido al empeñar su anillo. Con 7 meses de embarazo, entró renqueando en la oficina de la doctora Morales con unos hallazgos que no podía ignorar. Hay un patrón entre estos pacientes con cáncer, explicó, desplegando gráficos sobre el escritorio. Los que están tomando el nuevo medicamento de Laboratorios Rivas están mostrando complicaciones hepáticas 3 veces más que lo reportado.
La doctora Morales estudió los datos. Esto es preocupante. ¿Estás segura? El tamaño de la muestra es pequeño, pero el patrón es inconfundible, confirmó Elena. Y coincide con lo que escuché sobre los datos falsificados en los ensayos clínicos. El rostro de la doctora Morales se ensombreció. Deberíamos informar esto a la agencia reguladora. ¿Con qué pruebas? Suspiró Elena. Dirán que nuestro conjunto de datos es insuficiente. Necesitamos más evidencia. Lo que necesitamos, dijo la doctora pensativa, es desarrollar un tratamiento alternativo. Algo más seguro. Elena parpadeó. Eso tomaría años, y millones en financiamiento. No necesariamente, sonrió misteriosamente la doctora Morales. Tengo un laboratorio totalmente equipado en casa. Es donde realizo mi propia investigación después del trabajo. Quizás ya es hora de que lo veas. El laboratorio resultó estar en un granero reformado en su propiedad, convertido en una instalación de última generación. Mi difunto esposo me dejó muy bien, explicó la doctora. Uso mi herencia para financiar investigaciones que las grandes farmacéuticas no quieren tocar, tratamientos para enfermedades raras, alternativas accesibles a medicamentos costosos. Elena pasó la mano sobre el brillante equipo. Esto es increíble. También es privado, enfatizó la doctora Morales. Sin vigilancia corporativa. Sin accionistas exigiendo ganancias a costa de la seguridad. Solo ciencia pura. La miró con intensidad. Tu trabajo previo en protocolos contra el cáncer fue revolucionario. ¿Qué harías si tuvieras libertad total para continuar esa investigación a tu manera? La pregunta despertó algo en Elena que había estado dormido desde su expulsión, la investigadora apasionada que una vez creyó que podía cambiar el mundo. 2 semanas después, Leo y Luna Rivas llegaron al mundo en la clínica de la doctora Morales. Sanos, perfectos y ajenos al caos que rodeaba su nacimiento. No hubo anuncio en los periódicos. Ningún padre nervioso caminando por la sala de espera. Solo Eleonora, secándose lágrimas de alegría al sostener a los recién nacidos, y la doctora Morales, quien los había traído al mundo con sus propias manos. Tienen sus ojos, observó Eleonora con cuidado. Sí, asintió Elena, mirando la expresión seria de su hijo y la mirada curiosa de su hija. Pero espero que tengan mi sentido común. La recuperación fue complicada por el agotamiento emocional, pero Elena solo se permitió 2 semanas antes de volver al laboratorio, a menudo con los mellizos durmiendo cerca en una cuna portátil. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, mientras Elena perfeccionaba su investigación, enfocándose en desarrollar un tratamiento contra el cáncer con efectos secundarios significativamente menores que el medicamento estrella de Laboratorios Rivas. Cuando los mellizos tenían 8 meses, llegó el gran avance. Elena había creado un compuesto con una eficacia notable contra cánceres agresivos y un perfil de efectos secundarios benigno. Esto es extraordinario, declaró la doctora Morales al revisar los resultados. Necesitas patentar esto de inmediato. Las patentes cuestan dinero, le recordó Elena. Y abogados. De eso me encargo yo, replicó la doctora. Pero más importante aún, este descubrimiento merece llegar a los pacientes. Necesita una empresa que lo respalde. Elena rió con amargura. ¿Qué empresa querría trabajar con la esposa descartada de Víctor Rivas? La doctora Morales la miró con calma. Una nueva. Una que tú crees. La idea le pareció absurda al principio. Elena no tenía experiencia empresarial, ni contactos en la industria y apenas lo suficiente para comprar pañales. Pero la doctora Morales fue persistente, hasta que, finalmente, le confesó que llevaba años invirtiendo en startups biotecnológicas de forma discreta. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Estoy dispuesta a aportar el capital inicial, le dijo la doctora Morales a Elena. Mis únicas condiciones son que mantengas el control absoluto y que los medicamentos que desarrollemos sigan siendo accesibles. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó Elena, recelosa de tanta generosidad tras meses de traición. Porque hace 20 años, yo fui tú, respondió simplemente la doctora Morales. Brillante. Traicionada. Subestimada.
El hombre que me lo hizo se convirtió en un gigante farmacéutico, vendiendo medicamentos a 20 veces su costo de producción. Llevo 2 décadas buscando a alguien que me ayude a cambiar ese sistema. Sonrió al ver a los mellizos jugando sobre una manta cercana. Considéralo mi inversión en la próxima generación. Así nació Phoenix Farmacéutica, en el laboratorio del granero de la doctora Morales. Elena utilizó su apellido de soltera, Elena en Vernon, para evitar cualquier asociación inmediata con Laboratorios Rivas. La solicitud para su primera patente se aprobó sin complicaciones. Julián y Víctor seguían completamente ajenos al hecho de que su antigua colega estaba construyendo una empresa rival. Cuando los mellizos cumplieron 2 años, Phoenix obtuvo la aprobación sanitaria para su primer medicamento y comenzó una producción a pequeña escala. Los contactos de la doctora Morales en la industria resultaron invaluables, abriendo puertas que a Elena, sola, le habrían permanecido cerradas. Su primer contrato importante llegó con la red de hospitales Misericordia, que llevaba tiempo luchando contra los altos costos y preocupantes efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer de Laboratorios Rivas. Phoenix ofrecía una alternativa efectiva, a mitad de precio y con resultados clínicos notablemente mejores. El anuncio causó pequeñas ondas en las publicaciones del sector. La recién llegada Phoenix Farmacéutica, liderada por la científica Elena en Vernon, asegura contrato multimillonario con la red de hospitales Misericordia, desafiando a gigantes del mercado oncológico. En Laboratorios Rivas, la noticia pasó desapercibida. Un nuevo competidor no era raro en la industria, y el nombre de la empresa no levantó ninguna alarma. Solo cuando su cliente hospitalario más importante anunció que cambiaría de proveedor, comenzaron a sonar las alarmas. Julián Tomás irrumpió en la oficina de Víctor, arrojando un informe sobre su escritorio. Acabamos de perder a Médico Metropolitano por culpa de una empresa nueva llamada Phoenix. Son 30 millones al año que se esfuman. Víctor, ahora más enfocado en los aspectos sociales del negocio que en el trabajo científico que alguna vez le apasionó, apenas levantó la vista. Entonces ofréceles un mejor trato. Lo hice, gruñó Julián. Se negaron. Dijeron que el medicamento de Phoenix tiene mejores resultados y menos efectos secundarios. Palabras textuales, el producto de Rivas no se compara. Eso finalmente captó la atención de Víctor. Eso es imposible. Nuestro equipo de I+D ha trabajado esa formulación durante años. Pues, al parecer, esta tal Elena en Vernon resolvió en 2 años lo que nuestro equipo no logró en 5, respondió Julián, con un tono cuidadosamente calibrado para sugerir incompetencia, sin implicarse él mismo en el sabotaje al departamento tras la salida de Elena. ¿Elena en Vernon?, repitió Víctor, frunciendo el ceño. El nombre despertó algo en su memoria. Nadie sabe mucho de ella, continuó Julián con naturalidad. Apareció hace unos 3 años, muy reservada, no da entrevistas, pero su ciencia, al parecer, es excepcional. Quiero conocerla, decidió Víctor. Organiza una cena. Quizá deberíamos considerar adquirir Phoenix en lugar de competir contra ellos. La expresión de Julián se tensó, apenas perceptible. Lo intentaré, pero mis fuentes dicen que rechaza la mayoría de las solicitudes de reunión, especialmente de grandes farmacéuticas. Todo el mundo tiene un precio, respondió Víctor con desdén, volviendo a revisar el calendario social donde Sofía había marcado varias galas benéficas que asistirían juntos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elena se encontraba en la modesta pero creciente sede de Phoenix, revisando las últimas proyecciones financieras, mientras los mellizos coloreaban tranquilamente en el área de juegos de su oficina. Laboratorios Rivas perdió otro contrato hoy, mencionó su asistente, dejando nuevos informes sobre su escritorio. Sus acciones cayeron un 8%. Elena permitió que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. Qué desafortunado para ellos. También está esto, añadió el asistente, deslizándole una revista de negocios. En la portada aparecía Víctor con Sofía del brazo en un evento de alta sociedad. El titular decía: el heredero de Rivas se compromete, Víctor Rivas y Sofía Tomás en ceremonia primaveral. Elena mantuvo el rostro sereno al observar la imagen del hombre que la había arrojado a la calle en medio de la noche, el mismo hombre cuyos hijos ahora dibujaban tranquilamente a unos pasos. Mira, mamá, dijo Luna, levantando un dibujo donde aparecía lo que claramente era su pequeña familia, Elena, Leo, Luna, Eleonora y la doctora Morales, todos tomados de la mano.
Es nuestra familia, dijo con orgullo. Es hermoso, cariño, respondió Elena con voz firme, a pesar de las emociones que bullían en su interior. Más tarde esa noche, tras acostar a los mellizos, Elena se sentó en el balcón, contemplando la ciudad a lo lejos. Desde su balcón, Elena podía ver la torre de Laboratorios Rivas iluminada contra el cielo nocturno. 3 años de trabajo estratégico habían convertido a Phoenix en un competidor formidable, uno que comenzaba a impactar seriamente los ingresos de su antigua empresa. Pero ese nunca había sido su objetivo principal. Su teléfono emitió un sonido, un mensaje de su investigador privado, un expaciente cuya vida había sido salvada gracias a los medicamentos de Phoenix, y que ahora utilizaba sus habilidades como analista financiero para seguir las actividades de Laboratorios Rivas. Encontré algo significativo en los informes trimestrales. Inconsistencias ocultas sugieren al menos $50 millones sin justificar. Necesito investigar más. También se confirmó la fecha de la boda, 15 de mayo. 15 de mayo. Exactamente 6 años después del día en que la seguridad la había sacado de su hogar. Elena cerró los ojos. Aquello no podía ser una coincidencia. Julián y Sofía tenían un talento especial para la crueldad psicológica, y elegir esa fecha específica era claramente un intento final de borrar su existencia de la vida de Víctor. Pero habían cometido un grave error. Porque mientras ellos planeaban una boda, ella había estado construyendo un imperio. Y, más importante aún, había estado reuniendo pruebas, de fraude financiero, de efectos secundarios ocultos intencionalmente, y del elaborado montaje para incriminarla por infidelidad. Tus hijos merecen conocer a su padre, le había repetido la doctora Morales. Y Víctor merece saber lo que hizo Julián. Elena había resistido durante años, protegiendo el mundo de paz que había creado para sus hijos. Pero ver el anuncio de aquella boda, programada para el aniversario de su mayor humillación, cristalizó algo dentro de ella. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Toda. La finca Rivas jamás se había visto más deslumbrante. Miles de rosas blancas adornaban el jardín donde 300 invitados se habían reunido para presenciar la unión de Víctor Rivas y Sofía Tomás. Músicos de cuerda tocaban suavemente mientras los invitados tomaban asiento, sus conversaciones formando un murmullo expectante. Víctor esperaba en el altar, impecable en su smoking hecho a medida. Aunque los observadores más atentos habrían notado el leve vacío en sus ojos. En primera fila, sus padres intercambiaban miradas preocupadas. Nunca se habían encariñado del todo con Sofía, aunque habían mantenido sus reservas en privado. Julián Tomás, sirviendo como padrino, observaba la escena con una satisfacción apenas disimulada. Todo había salido según su plan. A los pocos meses de la salida de Elena, había presentado a su hermana a Víctor. Su afecto calculado había sido la distracción perfecta de las ocasionales dudas que Víctor aún albergaba sobre la evidencia contra su exesposa. Mientras tanto, Julián había desviado fondos sistemáticamente, establecido cuentas offshore y se había posicionado para tomar el control total de Laboratorios Rivas. El oficiante tomó su lugar. La música cambió a la marcha nupcial. Sofía apareció al fondo del pasillo, en un vestido de diseñador que costaba más que la casa de la mayoría. Entonces, se escuchó el sonido lejano de hélices. Al principio, los invitados pensaron que era parte de la celebración. Tal vez una entrada extravagante o una sorpresa del novio. Pero la expresión de confusión de Víctor se transformó rápidamente en alarma mientras el helicóptero negro descendía hacia el helipuerto de la finca. ¿Qué está pasando?, exigió Sofía, ya en el altar, mientras los invitados comenzaban a girarse hacia el ruido. Víctor no respondió. Había algo inquietantemente familiar en ese helicóptero. La ceremonia se detuvo. Seguridad se movió con incertidumbre hacia el helipuerto, sin saber si intervenir. Nadie les había autorizado a detener la aeronave. Entonces la puerta se abrió, y ella descendió. Incluso desde la distancia, Víctor la reconoció de inmediato. El mundo pareció reducirse a un solo punto mientras Elena, su exesposa, la mujer que había expulsado 6 años antes, caminaba con calma hacia la ceremonia, vestida con un elegante traje azul marino que acentuaba lo poco que había cambiado. Su peinado era distinto, su postura más firme, pero su rostro removió algo profundo en Víctor, algo que había intentado desesperadamente olvidar. Detrás de ella, 2 pequeñas figuras salieron del helicóptero.
Un niño y una niña, tomados de sus manos, observando a su alrededor con expresiones curiosas que reflejaban las de Víctor cuando se enfrentaba a lo desconocido. «Dios mío», susurró la madre de Víctor, poniéndose de pie. «Ricardo, míralos». El padre de Víctor también se levantó, el rostro pálido por la sorpresa. «Tienen sus ojos», dijo en voz baja. Los murmullos comenzaron a extenderse por los invitados mientras Elena y los niños caminaban con determinación hacia el altar. Seguridad miró a Víctor esperando instrucciones, pero él permanecía inmóvil, incapaz de procesar lo que veía. «¿Qué es esto?», soltó Sofía con un siseo, apretando el brazo de Víctor. «¿Quién es esa mujer? ¿Y esos niños?». Julián dio un paso al frente, el rostro deformado por la ira y el miedo. «Yo me encargo», dijo, haciendo una señal a Seguridad. Pero la voz serena de Elena cortó el caos como un cuchillo. «No lo haría, Julián, no a menos que quieras que tus actividades financieras sean públicas esta noche, en lugar de en los periódicos de mañana». Julián se detuvo, dudando. Elena y los niños llegaron al borde del área de los asientos. Los mellizos, impecablemente vestidos y asombrosamente serenos para su edad, se mantuvieron junto a su madre, observando la escena con ojos inteligentes. «Víctor», dijo Elena, con voz clara que se oyó entre los asistentes ahora en completo silencio. «Conoce a tus hijos. Leo y Luna. Los que nunca supiste que existían cuando me echaste hace 6 años». El suspiro colectivo de los invitados fue audible. La madre de Víctor se llevó una mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. Miró por primera vez a sus nietos. «Eso es imposible», soltó Sofía con aspereza. «Está mintiendo». «Víctor, diles que está mintiendo». Pero Víctor no podía hablar. Estaba mirando a los niños. Al niño, cuya expresión seria y mirada reflexiva eran inquietantemente familiares. A la niña, cuya postura decidida le recordaba exactamente a él mismo en las fotos de su infancia. «Las pruebas de ADN que confirman su paternidad ya han sido presentadas ante el juzgado de familia», continuó Elena con calma, «junto con las pruebas de cómo Julián y Sofía conspiraron para sacarme de tu vida fabricando evidencia de infidelidad». Julián dio un paso al frente, furioso. «Seguridad, saquen a esta mujer inmediatamente». «Yo no lo haría», intervino otra voz. La doctora Rebeca Morales emergió detrás de Elena. «No a menos que Laboratorios Rivas quiera que la FDA reciba esta misma noche nuestro informe completo sobre los efectos secundarios ocultos del Rinol, en lugar de la próxima semana». El público estalló en conversaciones confusas. Los padres de Víctor empujaron a los guardias de seguridad para acercarse a los niños. Su madre se arrodilló, a pesar de su carísimo vestido, para mirarlos a los ojos. «Hola», dijo suavemente. Yo sería su abuela». Luna, siempre la más valiente de los mellizos, observó cuidadosamente a la mujer mayor antes de responder. «Se parece a las fotos que mamá guarda en nuestra caja de recuerdos». Esa simple afirmación, la prueba de que Elena había asegurado que sus hijos conocieran a su familia paterna, a pesar de todo, pareció quebrar algo dentro de la madre de Víctor. Comenzó a llorar abiertamente, extendiendo una mano temblorosa que Luna aceptó con una sorprendente gracia. Víctor finalmente encontró su voz. «Elena, ¿cómo?». «Estaba embarazada de 7 semanas cuando me echaste», respondió ella, manteniendo el tono mesurado a pesar del torbellino de emociones. «Traté de decírtelo. Tus guardias de seguridad entregaron el mensaje. Dijiste que querías una prueba de paternidad después del nacimiento, pero nunca nadie me contactó». Víctor se giró hacia Julián, con la confusión y el horror dibujándose en su rostro. «¿De qué está hablando?». «Yo nunca recibí ningún mensaje sobre un embarazo». La expresión de Julián se endureció. «Está mintiendo. Esto claramente es algún plan elaborado para». «¿Para qué, Julián?», interrumpió Elena. «¿Arruinar una boda que programaste específicamente para el aniversario de mi expulsión? ¿Revelar que tú y Sofía han desviado más de $80 millones de Laboratorios Rivas?».
O tal vez informar a Víctor que yo soy Elena Vernon, la fundadora de Phoenix Farmacéutica, la empresa que le ha estado robando cuota de mercado durante los últimos 3 años. Las revelaciones cayeron como golpes físicos. Víctor dio un paso atrás, tambaleándose, mirando de Julián a Sofía, luego a Elena, y a los niños. Sus hijos. De pie con serenidad en medio del caos que habían provocado. Esto es absurdo, declaró Sofía, aunque su voz temblaba ligeramente. Víctor, está claramente desequilibrada. Debemos hacer que la retiren. En realidad, dijo una nueva voz desde el fondo de la reunión, creo que los que se retiran serán ustedes, señorita Tomás. 2 individuos con trajes oscuros se acercaron mostrando credenciales federales. FBI. Tenemos preguntas sobre ciertas transacciones financieras entre Laboratorios Rivas y cuentas en el extranjero a su nombre. Mientras los agentes federales escoltaban a un Julián y a una Sofía protestando fuera de la ceremonia, los invitados comenzaron a dispersarse en pequeños grupos confusos y escandalizados. Algunos se quedaron a la distancia, sin querer perderse el dramático final de lo que se suponía sería una simple boda de sociedad. Víctor se acercó a Elena y a los niños lentamente, como en trance. Se arrodilló ante los mellizos, estudiando sus rostros con una mezcla de asombro y devastación. Hola, dijo simplemente, la voz cargada de emoción. Leo, siempre el más reservado, se escondió parcialmente detrás de la pierna de su madre, pero Luna sostuvo la mirada de su padre directamente. También te pareces a tus fotos, le dijo con naturalidad, pero las de mamá son de cuando tú eras más feliz. Los ojos de Víctor se llenaron de lágrimas. Lo siento. No sabía de ustedes. Yo hubiera. Su voz se desvaneció, abrumado por el peso de todo lo que se había perdido. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado, sugirió Elena, lanzando una mirada a los curiosos que aún quedaban. Tus padres están invitados, por supuesto. Víctor asintió, aturdido, y se giró para ver a sus padres, ya de pie, incapaces de apartar los ojos de sus nietos. El helicóptero nos espera, añadió Elena. A menos que prefieras quedarte y explicar a tus invitados por qué no habrá boda hoy. Mientras caminaban hacia el helipuerto, Víctor se encontró junto a Elena, con los mellizos ligeramente adelante, acompañados por sus fascinados abuelos. ¿Por qué ahora?, preguntó en voz baja. Después de 6 años, ¿por qué elegiste este momento? Elena mantuvo una expresión cuidadosamente neutra. Porque los mellizos merecen conocer a su padre. Porque tus padres merecen conocer a sus nietos. Y porque Julián y Sofía estaban a punto de completar su toma del control de tu empresa, dejándote en la ruina, e implicado en sus crímenes. Pausó. La fecha de la boda, el aniversario de cuando me echaste, simplemente le dio una cierta simetría poética. En el helicóptero, mientras volaban hacia el hogar de Elena, Víctor observaba a sus hijos señalar emocionados los lugares bajo ellos. Eran brillantes, articulados y claramente bien criados. La vida que Elena había construido sin él comenzaba a materializarse en su mente, los cumpleaños que se perdió, los primeros pasos, las primeras palabras, los cuentos antes de dormir y los desayunos por la mañana. 6 años de recuerdos perdidos. ¿A dónde vamos?, preguntó Víctor en voz baja. A mi hogar, respondió Elena. Hay documentos que necesitas ver. Pruebas de lo que Julián y Sofía han estado haciendo con tu empresa. Y, añadió, tras una breve pausa, hay cosas que los niños quieren mostrarte. El helicóptero aterrizó suavemente en la azotea de un moderno edificio que lucía el logotipo de Phoenix Farmacéutica. Mientras descendían hacia el ático, Víctor observaba con creciente asombro la magnitud del éxito de Elena. No se trataba solo de una empresa. Era un imperio construido desde cero en apenas 6 años. Dentro del amplio y acogedor penthouse, decorado con calidez y personalidad, los mellizos corrieron de inmediato hacia una estantería donde se exhibían sus dibujos y logros escolares. Queremos mostrarte nuestra habitación, anunció Luna, tomando la mano de Víctor con la confianza natural de una niña que jamás conoció el rechazo. Leo la siguió con más cautela, observando cuidadosamente las reacciones de su padre. Mientras era guiado por el hogar que Elena había construido, cada detalle revelaba otra faceta de la vida que continuó sin él, fotos familiares de vacaciones y cumpleaños, evidencia de las personalidades únicas de los niños. En la habitación de los mellizos, un espacio dividido reflejaba sus intereses individuales, la mitad de Luna,
decorada con motivos astronómicos y proyectos científicos, la de Leo, llena de libros y complejos sets de construcción. Víctor notó una pequeña caja en un estante, etiquetada con la palabra «papá». ¿Puedo mostrársela, mamá?, preguntó Luna mientras Elena aparecía en el umbral de la puerta. Ante la señal afirmativa de Elena, Luna tomó la caja y la abrió. En su interior había recortes de periódico, fotografías, incluso el anuncio de boda de Víctor y Elena de años atrás. «Mamá la hizo para que te conociéramos», explicó Luna como si fuera lo más natural del mundo. «Dijo que tú eras muy inteligente, y por eso nosotros también somos parte inteligentes». Víctor levantó la mirada hacia Elena, incrédulo. A pesar de todo lo que él había hecho, o dejado de hacer, ella se había asegurado de que sus hijos lo conocieran, al menos en parte. «Te dejo un rato con ellos», dijo Elena en voz baja. «Cuando estés listo, tenemos que hablar sobre las actividades de Julián. Tus padres están en la sala». En la elegante sala de estar, los padres de Víctor se sentaban con incomodidad en el sofá, aún aturdidos por las revelaciones del día. Ricardo Rivas, un empresario imponente en su tiempo, parecía completamente desorientado mientras aceptaba una taza de té que Elena le ofrecía. «¿Cómo no lo supimos?», preguntó, con la voz cargada de pesar. ¿Nuestros propios nietos? Julián fue muy meticuloso, respondió Elena, sin rastro de amargura. Interceptó comunicaciones, falsificó documentos y se aseguró de que Víctor recibiera únicamente la información que le convenía. ¿Pero por qué?, preguntó la madre de Víctor. ¿Qué podría ganar? Elena abrió una laptop sobre la mesa de centro. El control de Laboratorios Rivas. Él y Sofía han estado desviando fondos sistemáticamente, mientras preparaban a Víctor como chivo expiatorio para encubrir los efectos secundarios peligrosos de sus medicamentos. Giró la pantalla hacia ellos, mostrando informes financieros complejos. Una vez casados, Sofía tendría acceso a las cuentas personales de Víctor. Planeaban completar la transferencia de activos en los meses posteriores a la boda. Ricardo Rivas estudió los documentos, horrorizado. «Estos son informes a nivel de junta directiva». «¿Cómo los obtuviste?». «Tengo fuentes dentro de Laboratorios Rivas», reconoció Elena. «Personas que aún son leales a la misión original de la empresa, no a la visión de Julián». Víctor entró en la sala visiblemente afectado por el tiempo que había pasado con los niños. «Son increíbles», dijo simplemente, mirando a Elena con nuevos ojos. «¿Cómo lo lograste?». «Criarlos tan bien mientras construías una empresa desde la nada». «Tuve ayuda», respondió Elena. «La doctora Morales, por un lado. Y una mujer mayor llamada Eleonora, que me acogió cuando estaba embarazada, y sin hogar». ¿Sin hogar?, repitió la madre de Víctor, horrorizada. «Sí», confirmó Elena, con un tono clínico más que acusatorio. «Cuando Víctor ordenó que me sacaran de nuestra casa, congelaron mis cuentas, cancelaron mis tarjetas de crédito y destruyeron mi reputación. Dormí en mi coche durante 2 semanas, hasta que Eleonora me encontró vomitando en un estacionamiento por las náuseas del embarazo». La realidad de lo que Elena había soportado golpeó a Víctor como un puñetazo. «No lo sabía», susurró. «Julián me dijo que te habías ido a vivir con tu amante». «No había ningún amante, Víctor», dijo Elena en voz baja. «Solo estaba yo. Embarazada de tus hijos. Intentando sobrevivir mientras Julián destruía todo lo que habíamos construido». Víctor se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Las pruebas parecían tan claras, los mensajes, el reloj, incluso testigos. «Todo fue fabricado», confirmó Elena. «Julián contrató a alguien para crear mensajes falsos. El reloj y la llave del hotel fueron colocados a propósito. Los testigos fueron sobornados». Abrió otro archivo en su portátil. «Este es el registro de pagos desde la cuenta privada de Julián al hombre que fingió ser mi amante imaginario. Y esto», añadió, cambiando de documento, «es la orden de restricción supuestamente firmada por ti, que me prohibía acercarme a ti para hablar sobre mi embarazo». Víctor miró el documento, horrorizado. «Yo nunca firmé esto. Jamás lo habría hecho». «Julián falsificó tu firma», explicó Elena. «Igual que hizo en múltiples documentos de la empresa, autorizando la distribución de medicamentos con resultados preocupantes en las pruebas.
Mientras la magnitud de la traición de Julián y Sofía se volvía clara, Víctor pareció envejecer ante los ojos de todos. Sus padres estaban igualmente devastados, en especial su madre, que no dejaba de mirar hacia el pasillo, de donde se oían risas ocasionales provenientes del cuarto de los mellizos. ¿Por qué no los expusiste antes?, preguntó finalmente Ricardo. Con estas pruebas podrías haber limpiado tu nombre hace años. Elena reflexionó un momento antes de responder. Al principio, mi única prioridad era sobrevivir. Después, proteger a los mellizos se volvió lo más importante. Cuando Fénix estuvo lo suficientemente establecida como para considerar enfrentar a Julián, tuve que evaluar el impacto en los empleados y pacientes inocentes de Laboratorios Rivas. Elena sostuvo la mirada de Víctor con firmeza. A pesar de todo, nunca quise destruir la empresa ni dañar a quienes dependían de ella. Víctor la miró con una comprensión renovada. Así que, en vez de eso, creaste una empresa competidora con mejores productos y prácticas éticas, transfiriendo poco a poco a los pacientes a medicamentos más seguros mientras reunías pruebas contra Julián. Sí, admitió Elena. Fénix no nació solo por venganza, Víctor. Nació porque vi cómo Julián estaba corrompiendo la misión de tu empresa, la misión que una vez compartimos, la de ayudar a las personas. Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. La doctora Morales entró con una tablet en la mano. El FBI ha arrestado a Julián y a Sofía, informó. Y ya se presentó la denuncia preliminar ante la SEC. Es probable que se suspenda el comercio de acciones de Laboratorios Rivas mientras se realiza la investigación. Víctor palideció. La empresa va a colapsar. No necesariamente, respondió Elena. He preparado una propuesta para considerar. Sacó una carpeta de su escritorio y se la entregó a Víctor. Una fusión entre Fénix y Rivas. Preservaría los empleos, mantendría el acceso de los pacientes a sus tratamientos y permitiría una transición ordenada mientras se resuelven los asuntos legales. Víctor abrió la carpeta con manos temblorosas, revisando el documento detallado con creciente asombro. «Has previsto todo», murmuró. «He tenido 6 años para considerar todas las posibilidades», respondió Elena con calma. Mientras Víctor y sus padres analizaban la propuesta, Elena salió al pasillo con la doctora Morales. ¿Estás segura de esto?, preguntó la doctora en voz baja. «Después de todo lo que te hizo». Elena miró a través de la puerta a Víctor, que estudiaba el documento que podría salvar el legado de su familia. «Esto no se trata de Víctor», dijo. «Se trata de que los mellizos tengan una relación con su padre y con sus abuelos. Se trata de preservar empleos, y de seguir ayudando a los pacientes». La doctora Morales sonrió con complicidad. «¿Y no tiene nada que ver con mostrarle, al fin, exactamente lo que perdió cuando eligió creerle a Julián?» Por primera vez ese día, la compostura de Elena se resquebrajó ligeramente, revelando una chispa del dolor que aún llevaba dentro. «Tal vez haya algo de satisfacción en eso», admitió. «Pero la venganza nunca fue mi motivación principal». «No», asintió la doctora, apretando su mano. «Por eso tú triunfaste y Julián fracasó. Él actuó por codicia y resentimiento. Tú lo hiciste impulsada por algo mucho más poderoso, la determinación de crear algo bueno a partir de algo terrible». Los mellizos aparecieron en el pasillo. La emoción inicial daba paso a la incertidumbre, abrumados por la intensidad del día. «Mamá», preguntó Leo en voz baja, «¿de verdad se va a quedar a cenar?». Elena se arrodilló a su nivel. «Tu papá y tus abuelos quieren cenar con nosotros». «¿Te parece bien?». Leo lo pensó con seriedad. «¿Eso significa que ahora tenemos que llamarlo papá?». «No, cariño», le aseguró Elena. «Puedes llamarlo como te sientas cómodo. Todo esto es muy nuevo y todos lo entienden». Luna, siempre más práctica, tenía otra inquietud. ¿Van a venir a nuestra fiesta de cumpleaños el mes que viene? Va a ser del espacio, y la abuela Eleonora hará el pastel. La pregunta, tan sencilla e inocente, alivió la tensión en el ambiente. Elena sonrió por primera vez desde el aterrizaje del helicóptero. «Eso lo podemos discutir durante la cena», respondió. «Por ahora, ¿por qué no se lavan las manos mientras reviso cómo están nuestros invitados?». Los niños salieron corriendo. Elena regresó a la sala, donde Víctor y sus padres hablaban intensamente.
Se quedaron en silencio al verla entrar. Los mellizos quieren saber si se quedarán a cenar, anunció. Y Luna ya preguntó si asistirán a su fiesta de cumpleaños el próximo mes. Víctor levantó la vista, con los ojos enrojecidos pero decididos. Me gustaría, la cena. Y, si me lo permiten, también la fiesta. Entenderemos si es demasiado pronto, añadió su madre, con humildad. Ya hemos perdido tanto, no queremos agobiarlos. Elena los miró. La familia que una vez fue suya, ahora extraños unidos por la sangre a sus hijos más preciados. La cena es un buen comienzo, decidió. El futuro dependerá de muchas cosas. La comodidad de los mellizos es mi prioridad. Como debe ser, afirmó Ricardo con firmeza. Les fallamos, y a ti también. Respetaremos los límites que pongas. Eleonora llegó poco después, trayendo el postre prometido. Su presentación ante la familia Rivas fue torpe al principio, pero rápidamente se suavizó cuando Víctor, con la voz quebrada, le agradeció por haber acogido a Elena cuando nadie más lo hizo. Alguien tenía que tener sentido común, replicó Eleonora, directa como siempre. Por suerte para ustedes, soy demasiado vieja para preocuparme por la política farmacéutica y demasiado terca para dejarme intimidar por ricos arrogantes. La cena que siguió fue surreal, la fusión de dos mundos que habían existido en paralelo durante 6 años. Los mellizos, como hacen los niños, aceptaron la repentina presencia de sus abuelos con notable naturalidad. Víctor, en cambio, los miraba con una mezcla de asombro y profunda tristeza, consciente de cada referencia a un momento que se había perdido. Todo lo que se había perdido. Mientras Eleonora y los Rivas mayores ayudaban a los mellizos a prepararse para dormir, una alianza improbable nacida del deseo común de conectar con los niños, Víctor y Elena se quedaron solos en el estudio. No sé cómo darte las gracias, dijo finalmente Víctor. No solo por la propuesta de fusión, sino hizo un gesto indefenso, por asegurarte de que supieran quién soy. Aun cuando tenías todo el derecho de borrarme de sus vidas. Ellos merecían conocer su herencia, respondió Elena con sencillez. Mis problemas contigo no cambiaban ese hecho. Víctor estudió su rostro. La mujer que una vez había amado por completo era ahora una desconocida que había construido una vida extraordinaria sin él. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Más allá de la fusión, más allá de los procesos legales contra Julián y Sofía, ¿qué pasa ahora? Ahora te toca conocer a tus hijos, respondió Elena, despacio. En sus términos, y en los míos. Te perdiste 6 años, Víctor. Eso no se recupera de la noche a la mañana. ¿Y nosotros?, preguntó con cautela. ¿Hay alguna posibilidad de que? No, interrumpió Elena con firmeza. Esa parte de nuestra historia terminó la noche que decidiste creerle a Julián en lugar de a mí. He construido una vida de la que me siento orgullosa, Víctor. Los mellizos y yo somos felices. Víctor asintió, aceptando su respuesta con una dignidad resignada que habría sido imposible para el hombre más joven y temerario que la había echado años atrás. Lo entiendo, solo necesitaba que supieras lo mucho que lamento lo que ocurrió. Si pudiera volver atrás. No podemos volver atrás, dijo Elena con más suavidad. Solo podemos avanzar. Por el bien de los mellizos, espero que podamos construir una relación civil. Pero una reconciliación romántica no es posible. Demasiado ha cambiado. Justo cuando Víctor procesaba esa declaración definitiva, un suave golpe sonó en la puerta del estudio. La doctora Morales entró con una tablet en la mano. Perdón por interrumpir, pero deberían ver esto. La noticia del arresto de Julián y Sofía había salido a la luz. La Junta Directiva de Laboratorios Rivas convocaba a una reunión de emergencia para la mañana siguiente. Víctor frunció el ceño. Debo irme. Tengo que prepararme para lo que se viene. La propuesta de fusión podría estabilizar la situación si se presenta de inmediato, sugirió Elena. Tus padres tienen copias. Tal vez puedan asistir contigo mientras yo me encargo de la rutina matutina de los mellizos. La mención de algo tan cotidiano, la rutina matutina, que ella había gestionado sola durante 6 años, colgó en el aire, un recordatorio silencioso de todo lo que Víctor se había perdido por sus juicios apresurados. Gracias, dijo finalmente. Por la propuesta. Por la cena.
Por todo. Dudó un momento. ¿Sería apropiado decirles buenas noches a los mellizos? Elena asintió. Probablemente aún estén despiertos. Luna rara vez se duerme sin exigir al menos 3 cuentos. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Víctor. Persistente, como su madre. Sí, respondió Elena, guiándolo hacia la habitación de los niños. Aunque sus tácticas de negociación las heredó totalmente de tu lado de la familia. La sala de juntas de Laboratorios Rivas bullía de tensión mientras los miembros de la junta se reunían para la sesión extraordinaria. La noticia del arresto de Julián y Sofía se había propagado rápidamente en los círculos financieros. Las acciones de la compañía estaban suspendidas. Víctor se sentó en la cabecera de la mesa, con su padre a su lado. Ambos lucían agotados pero decididos. Los miembros de la junta, muchos de ellos amigos de la familia, estaban visiblemente conmocionados por las revelaciones. La situación es grave, pero no irremediable, comenzó Víctor, con voz firme a pesar del torbellino interno. Con su permiso, quisiera presentar una propuesta de camino a seguir. Durante la hora siguiente, expuso la propuesta de fusión que Elena había preparado. La Junta lo escuchó con creciente interés mientras explicaba cómo la combinación de la investigación innovadora de Fénix con la infraestructura consolidada de Rivas permitiría conservar empleos, mantener el acceso de los pacientes a sus tratamientos y reposicionar a la empresa como líder del sector. ¿Y esta tal Elena Winters?, preguntó un miembro con escepticismo. ¿Está dispuesta a fusionar su empresa exitosa con la nuestra en plena crisis? ¿Cuál es su motivación? Víctor y su padre intercambiaron miradas. Hay algo más que deben saber, admitió Víctor. Elena Winters es Elena Rivas, mi exesposa. Los murmullos de sorpresa no se hicieron esperar. ¿La mujer que Julián acusó de infidelidad?, preguntó un miembro veterano. ¿La que desapareció hace 6 años? Sí, confirmó Víctor. Julián falsificó pruebas en su contra para encubrir sus propios crímenes financieros. Ella era inocente. Y ahora, es nuestra principal competidora. Y también es. Dijo alguien más, con incredulidad. La madre de mis mellizos, asintió Víctor. A quienes conocí por primera vez ayer. El silencio que siguió fue absoluto. La miembro de mayor antigüedad, Margarita Chen, rompió el silencio. No me refería a ella, aclaró con voz suave. Me refería a ti, Víctor. Fuiste engañado por personas en quienes confiabas ciegamente. Eso no se supera de un día para otro. Víctor asintió, tomándose su tiempo antes de responder. He empezado terapia, admitió. Algo que debía haber hecho años atrás, después de la muerte de mi hermano. Julián explotó mi dolor, y mis inseguridades, con maestría. Se detuvo un momento. Luego alzó la vista y añadió. Ya no soy el hombre que la echó aquella noche. No puedo cambiar lo que hice. Pero puedo asegurarme de no volver a fallar. No volveré a cometer ese tipo de error jamás, dijo Víctor. Elena asintió, aceptando su respuesta sin comentarios. El anuncio de la fusión apareció en todos los titulares de las principales publicaciones de negocios. Fénix y Laboratorios Rivas anuncian histórica fusión. Elena Invernón revelada como la exesposa de Víctor Rivas en una impactante reconciliación corporativa y personal. El aspecto personal de la historia, la esposa agraviada regresando triunfalmente con hijos ocultos y una empresa superior, capturó la imaginación del público. Lluvias de solicitudes de entrevistas comenzaron a llegar, que Elena rechazó con cortesía pero firmeza. Esto no es un drama de tabloide, le dijo a su equipo de relaciones públicas. Es una fusión empresarial con elementos personales que no están destinados al consumo público. Con el paso de las semanas, la relación de Víctor con los mellizos fue profundizándose. Leo comenzó a bajar la guardia, especialmente después de descubrir la amplia biblioteca de su padre y su interés común en la geología. Luna, por su parte, adoptó a Víctor como si siempre hubiera estado presente, incorporándolo con naturalidad en su visión del mundo. El 7º cumpleaños de los mellizos se convirtió en un punto central. Víctor, deseoso de hacer que la ocasión fuera memorable, consultó repetidamente con Elena sobre los regalos y preparativos. Nada extravagante, le advirtió ella.
No necesitan que los llenen de regalos costosos para compensar el tiempo perdido. Lo sé, aseguró Víctor. Pero me gustaría contribuir con algo significativo al tema espacial que pidió Luna. El día antes de la celebración, Víctor llegó al penthouse de Elena acompañado por la doctora Morales, quien se había convertido en una aliada inesperada para ayudarlo a construir su nueva relación con los niños. Tenemos una propuesta, anunció la doctora Morales. Para la fiesta de cumpleaños. Elena alzó una ceja. Pensé que todo ya estaba listo. Eleonora hace el pastel, la decoración está lista y la visita al planetario está reservada para mañana por la mañana. Esto sería un complemento, explicó Víctor. Con tu aprobación, claro. Detalló la idea, un observatorio profesional había aceptado organizar una sesión privada de observación nocturna. Durante una noche inusualmente despejada, varios planetas serían visibles a través de potentes telescopios. Eso es perfecto, reconoció Elena. Luna va a estar encantada. Y para Leo, continuó Víctor, un poco más titubeante, he arreglado que un geólogo del Museo de Historia Natural le traiga algunas muestras raras, incluyendo, añadió con una pequeña sonrisa, un fragmento del meteorito que creó el cráter Beringe. Elena lo miró con una nueva apreciación. ¿Has estado prestando atención a sus intereses? Por supuesto, respondió Víctor simplemente. Son niños extraordinarios. Conocerlos ha sido el mayor privilegio de mi vida. La celebración fue perfecta. Los mellizos, rodeados de amigos del colegio y de ambas partes de su inusual familia, florecieron bajo la atención. Eleonora y la madre de Víctor habían formado una alianza inesperada, coordinando la comida y la decoración con precisión militar. Ricardo Rivas, inicialmente incómodo con los niños, encontró su espacio ayudando a Leo a organizar su creciente colección de rocas. Esa noche, en el observatorio, cuando los demás niños ya habían sido recogidos por sus padres, el núcleo familiar permanecía. Luna se movía de telescopio en telescopio con entusiasmo inagotable, mientras Leo registraba sus observaciones cuidadosamente en un cuaderno que Víctor le había regalado. Mientras los niños estaban ocupados con la doctora Morales y los abuelos, Víctor se encontró junto a Elena en la barandilla del observatorio, contemplando las luces de la ciudad. Gracias, dijo en voz baja. Por permitirme ser parte de este día. Elena asintió, su expresión suavizada por la tenue luz. Lo hiciste bien. El observatorio fue el regalo perfecto. Hablaba en serio antes, continuó Víctor con cuidado. Conocerlos, incluso con todos los años que me perdí, es el mayor regalo que podría haber recibido. Elena se volvió a mirarlo. El hombre que una vez había amado profundamente ahora era alguien distinto, moldeado por la pérdida y la revelación. Has cambiado, observó. Tuve que hacerlo, respondió Víctor. El hombre que fui hace 6 años perdió todo lo que importaba, porque no supo ver lo que tenía frente a él. No todo, corrigió Elena, mirando hacia los mellizos. Aún los tienes, en las formas que realmente importan. Gracias a ti, dijo Víctor con humildad. Porque, a pesar de todo, te aseguraste de que supieran quién era yo. Cayó entre ellos un silencio cómodo. No era la intimidad de su relación pasada, sino algo nuevo, un respeto compartido, una apreciación mutua por los extraordinarios hijos que habían creado y por el largo camino que los había llevado hasta ese momento. Mamá. Papá. Llamó Luna emocionada. Encontramos los anillos de Saturno. Vengan a ver. Las designaciones parentales fluían ahora con naturalidad. Mientras se movían para unirse a sus hijos, Víctor se detuvo un momento. Elena, sé que nunca podremos volver a lo que fuimos. Y lo he aceptado. Pero quiero que sepas que estoy agradecido por esta segunda oportunidad, de estar en sus vidas. Aunque solo sea como copadre y socio empresarial. Elena consideró sus palabras con cuidado. La vida rara vez nos da lo que esperamos, Víctor. A veces nos quita lo que pensábamos que era imprescindible, solo para darnos algo que jamás imaginamos posible. Los mellizos los llamaron de nuevo, impacientes por compartir su descubrimiento celestial. Y juntos, avanzaron hacia el telescopio. Hacia una nueva constelación de posibilidades. Centrémonos en darles la familia estable y amorosa que merecen, añadió Elena, cualquiera que sea su forma. Un año después de la dramática interrupción de la boda,
llegó el 8º cumpleaños de los mellizos. Esta vez, sin drama, pero con mucha más alegría. Phoenix Rivas Farmacéutica no solo había sobrevivido a la fusión, sino que prosperaba. Al combinar el enfoque innovador de investigación de Elena con la infraestructura establecida de Laboratorios Rivas, la empresa se había convertido en líder del sector en prácticas éticas, pruebas clínicas transparentes y precios accesibles de medicamentos. La celebración se llevó a cabo en la nueva casa de Víctor, un hogar cómodo pero no ostentoso, con un extenso jardín perfecto para la fiesta temática de dinosaurios que Leo había pedido. En los últimos meses, su interés había pasado de las rocas a la paleontología. Elena llegó temprano para ayudar con los preparativos, acompañada por Eleonora y la doctora Morales, quienes ya eran pilares en el círculo familiar ampliado de los mellizos. Los padres de Víctor ya estaban allí. Ricardo armaba cuidadosamente un volcán realista que haría erupción de forma segura durante la fiesta, mientras su esposa disponía plantas de aspecto prehistórico por todo el jardín. Todo se ve increíble, comentó Elena, observando el jardín transformado. A los niños les va a encantar. Eso espero, respondió Víctor, saliendo de la casa con bandejas de galletas en forma de fósiles. Leo fue muy específico con la precisión científica. Eso lo sacó de los dos, observó Elena con una sonrisa. Su relación había evolucionado durante el último año hacia una convivencia como padres compartidos llena de respeto mutuo. La tensión inicial había dado paso a una cooperación natural mientras gestionaban tanto la fusión empresarial como la crianza de sus hijos. Los mellizos se habían adaptado a su nueva estructura familiar con notable resiliencia. Ahora pasaban 3 noches a la semana en casa de Víctor y el resto en el penthouse de Elena. Lejos de sentirse confundidos por el arreglo, parecían prosperar con ambos padres activamente involucrados. A medida que llegaban los invitados, compañeros del colegio, colegas de ambas empresas y la peculiar familia extendida que habían reunido, Elena observaba a Víctor interactuar con los niños. Su transformación había sido notable. El ambicioso y a veces arrogante heredero farmacéutico había sido reemplazado por un padre paciente y reflexivo que priorizaba a sus hijos por encima de todo. Lo ha hecho bien, comentó la doctora Morales, acercándose a Elena al borde del jardín. Mejor de lo que esperaba, siendo honesta. Sí, asintió Elena. Los mellizos lo adoran. ¿Y tú? Preguntó con cuidado la doctora. ¿Cómo te sientes con todo esto? No debe ser fácil verlo integrarse tan naturalmente en una vida que tú construiste sin él. Elena lo pensó. En realidad, ha sido más fácil de lo que anticipaba. Víctor no intenta tomar el control ni cambiar lo que ya funciona. Solo se ha sumado a la ecuación, de formas que benefician a los niños. ¿Y a ti? Insistió la doctora Morales con suavidad. Después de 6 años haciéndolo todo sola, tener a un copadre debe ser algo liberador. Lo es, admitió Elena. Aunque a veces me siento culpable por eso. Después de todo lo que pasó, ¿debería estar permitiendo que me facilite la vida? La doctora Morales sonrió con complicidad. El perdón no se trata solo de él, Elena. Se trata de liberarte del peso del pasado. Antes de que Elena pudiera responder, llegó otro invitado, David Morales, el hijo de la doctora, cargando un regalo envuelto con esmero. Durante el último año, David se había vuelto un visitante frecuente en las reuniones familiares. Como cirujano pediátrico que trató a Leo por una lesión deportiva menor, había formado un vínculo natural con ambos niños. Perdón por llegar tarde, dijo, saludando a Elena con una sonrisa cálida. Una cirugía de urgencia se alargó más de lo previsto. Llegas justo a tiempo, le aseguró Elena. La erupción del volcán es en 30 minutos. David fue a saludar a los mellizos, quienes lo recibieron con evidente afecto. Canceló una conferencia en Boston para estar aquí hoy, mencionó la doctora Morales en tono casual. Dijo que el cumpleaños de los mellizos era más importante. Elena sintió un calor inesperado ante esa información. Su amistad con David se había desarrollado de forma gradual, pero ninguno había dado pasos para definirla como algo más. Es bueno con ellos, observó con neutralidad, aunque su expresión se suavizó al verlo ayudar a Leo a ajustar su disfraz de paleontólogo. La fiesta se desarrolló a la perfección, con la erupción del volcán como momento estelar. Leo y Luna, rodeados de amigos y su inusual familia extendida, irradiaban felicidad al soplar las velas de su pastel de dinosaurios.
Cuando la celebración comenzaba a llegar a su fin, Víctor se acercó a Elena con 2 copas de champán. Un brindis, propuso. Por nuestros hijos extraordinarios. Elena aceptó la copa. Por Leo y Luna. Que siempre sean así de felices. Bebieron en silencio, observando cómo los mellizos mostraban emocionados los fósiles reales que Víctor había conseguido del museo. He querido contarte algo, dijo Víctor al cabo de un momento. La investigación sobre Julián y Sofía ha terminado. La sentencia será el mes que viene. Elena asintió. El proceso legal había sido extenso, descubriendo un fraude aún mayor del que se sospechaba al inicio. ¿Han dado alguna explicación de por qué lo hicieron? ¿Por qué me atacaron a mí? Julián admitió que sabía que estabas cerca de descubrir irregularidades en los datos de investigación, explicó Víctor. Sabía que tu rigurosidad científica acabaría por exponer los atajos que estaba tomando. Eliminarte fue autopreservación. ¿Y Sofía? Víctor frunció el ceño. Al parecer, siempre resentía nuestra relación. Vio en el plan de Julián una oportunidad para obtener lo que había querido desde la universidad, dinero y estatus. Elena asimiló la información con calma. Es extraño pensar cuán diferente podría haber sido todo, si simplemente me hubieras escuchado aquella noche. Lo sé, admitió Víctor, con el pesar evidente en su voz. No pasa un solo día sin que lo piense. Si pudiera cambiar un solo momento de mi vida, sería ese. Y sin embargo, reflexionó Elena, observando el alegre caos de la fiesta de cumpleaños de sus hijos, ¿realmente querríamos cambiarlo? Quiero decir, Fénix no existiría. Tus padres no tendrían a Eleonora aterrorizándolos con su brutal honestidad. Sonrió ligeramente. La doctora Morales y yo no habríamos revolucionado los protocolos de tratamiento contra el cáncer. ¿Una luz entre las ruinas de mi error catastrófico? Sugirió Víctor con una sonrisa autocrítica. Quizá, admitió Elena. Aunque el costo fue enorme. Su conversación fue interrumpida por David, que se acercó con una expresión apenada. Perdón por interrumpir, pero Leo insiste en que solo un médico puede examinar adecuadamente su nueva colección de fósiles para verificar su autenticidad científica. Aparentemente, mis credenciales como cirujano me califican para el honor. Víctor rió. Será mejor que no lo hagas esperar. Se toma sus fósiles muy en serio. Mientras David se alejaba, Víctor miró de reojo entre él y Elena, con una expresión comprensiva. Es un buen hombre, observó con neutralidad. Sí, respondió Elena sencillamente. A los mellizos les cae bien, continuó Víctor con cuidado. Me dijeron que los lleva a hacer senderismo los sábados, a veces. Así es, confirmó Elena. Ha sido un buen amigo. Víctor estudió su expresión. ¿Solo un amigo? Elena le sostuvo la mirada. Vamos con mucha calma. Los niños son mi prioridad. Como debe ser, asintió Víctor. Pero Elena, si él te hace feliz, no dejes que el pasado, nuestro pasado, se interponga. La simple sinceridad de sus palabras la conmovió inesperadamente. Era otra señal de cuánto había cambiado Víctor, la capacidad de desearle auténtica felicidad, incluso si era con otra persona. Esa noche, después de que los últimos invitados se marcharan y los mellizos durmieran en sus habitaciones, los adultos se reunieron en el patio. Eleonora y los Rivas mayores debatían animadamente sobre métodos educativos, mientras la doctora Morales contaba historias de sus primeros años de investigación. David se sentó junto a Elena, y sus manos se rozaban ocasionalmente, con la comodidad creciente de las pequeñas intimidades. Víctor, al notar esto, sonrió para sí antes de volver a centrarse en la conversación. Cuando la medianoche se acercaba, Eleonora anunció que era hora de irse, lo que motivó a los demás a despedirse también. Los mellizos pasarían la noche con Víctor, según su rutina habitual. Te acompaño, ofreció David, mientras Elena recogía sus cosas. En la puerta, algo apartado de los demás, David vaciló. Hace tiempo que quería preguntarte algo. Elena lo miró con expectativa. Hay una conferencia médica en Viena el mes que viene. Son 3 días. Pensé que tal vez podrías considerar acompañarme. Podríamos extenderlo a una semana, recorrer la ciudad.
La invitación flotó entre ellos. No era solo una propuesta de viaje, era un paso claro hacia definir su relación. Tendría que hablar con Víctor sobre los mellizos, empezó Elena, con cautela. Ya lo hice, admitió David, algo avergonzado. Me aseguró que podría ajustar su horario para tenerlos esa semana. La doctora Morales también se ofreció a ayudar. Elena alzó una ceja. ¿Has estado planeando esto? Esperando, corrigió David con suavidad. Sé lo importantes que son los niños para ti. No sugeriría nada que complicara sus vidas. El cuidado detrás de su consideración, no solo hacia ella, sino hacia toda la familia compleja que había construido, conmovió profundamente a Elena. Viena suena maravilloso, dijo finalmente, permitiéndose aceptar la posibilidad de una felicidad personal que nada tenía que ver con venganza ni redención. A la mañana siguiente, Víctor preparaba el desayuno mientras los mellizos relataban con entusiasmo sus momentos favoritos de la fiesta. Elena llegó a recogerlos, acompañada por David, quien se ofreció a llevarlos a su club de ciencias del fin de semana. Mientras los adultos supervisaban la limpieza, se instaló en la cocina un momento inesperado de armonía. Víctor y David conversaban sobre los intereses educativos de los niños. Elena organizaba el calendario de la semana. Todo fluía con la naturalidad de personas que habían encontrado una forma de priorizar el bienestar de los niños por encima de todo. Cuando los mellizos corrieron a buscar sus proyectos científicos, Víctor aprovechó para hablar con Elena en privado. Quería darte las gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué?, preguntó Elena, genuinamente desconcertada. Por permitirme ser parte de sus vidas, explicó Víctor. Por no dejar que la amargura te consumiera, cuando tenías todo el derecho de hacerlo. Elena consideró sus palabras con cuidado. ¿Sabes cuál fue el verdadero secreto?, dijo. El que al final te destruyó. Víctor esperó, curioso. No fueron los mellizos. No fue Fénix Farmacéutica, ni exponer a Julián. Fue mostrarte que la redención era posible. Pero que el perdón tenía que ganarse, día tras día. El hombre que me echó aquella noche nunca habría entendido eso. Pero el hombre que está frente a mí ahora, sí lo entiende. No había reproche en sus palabras, solo una verdad reconocida. Víctor asintió lentamente, aceptando tanto el juicio como la validación implícita. Mamá. Papá. Llamó Luna desde el pasillo, donde ella y Leo esperaban con sus mochilas y maquetas. Estamos listos. Mientras se acercaban a sus hijos, Víctor preguntó en voz baja. ¿Eres feliz, Elena? ¿De verdad? Ella miró a David, que ayudaba a Leo a ajustar su diorama de dinosaurios. Luego miró a sus hijos, sanos, brillantes y rodeados de personas que los amaban. Finalmente, se miró a sí misma, la mujer que se había levantado desde la nada para construir un imperio farmacéutico, que había criado a sus hijos sola, y que ahora había encontrado una paz duradera tras lo que parecía una traición imperdonable. Sí, respondió con honestidad. No de la forma en que imaginé. Pero sí. Una vez lo imaginé, pero quizá ahora, de una forma mejor de lo que jamás habría podido planear. Afuera, mientras se preparaban para separarse, los mellizos yéndose con Elena y David al club de ciencias, y Víctor rumbo a una reunión de la empresa, Leo se detuvo de pronto, con gesto serio. Esperen, dijo. Olvidamos algo importante. Los adultos intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Elena. La foto familiar, explicó Leo, señalando la cámara que aún descansaba sobre la mesa de la entrada, olvidada desde la fiesta del día anterior. Se supone que debemos tomar una después de cada cumpleaños. Es nuestra tradición. La simple petición de documentar a su peculiar familia silenció a los adultos por un instante. Fue Luna quien resolvió el problema práctico. Necesitamos el temporizador, declaró, ya manipulando la cámara. Todos junto al muro del jardín. Rápido. Se reunieron tal como ella indicó, Víctor y Elena con los mellizos entre ellos, David y los demás dispuestos alrededor. Mientras el temporizador contaba los segundos, Leo y Luna sonreían con la alegría sencilla de los niños rodeados de adultos que habían aprendido a anteponer el amor al resentimiento, el perdón a la venganza. La cámara parpadeó, capturando un momento que habría parecido imposible 2 años antes.
No una familia perfecta en los términos convencionales, pero sí una forjada a través de circunstancias extraordinarias, convertida en algo resiliente y real. Esa noche, mientras Elena revisaba documentos de trabajo y los mellizos completaban sus deberes escolares en la mesa del comedor, su teléfono emitió un sonido. Era un mensaje de Víctor. Había enviado la foto familiar, acompañada de un simple texto. No es lo que ninguno de los dos imaginó, pero quizá es mejor de lo que planeamos. Gracias por mostrarme que la venganza más poderosa no era la destrucción, sino la creación. Elena contempló la imagen. Los rostros radiantes de sus hijos, rodeados por esa inusual familia extendida que habían construido. Víctor tenía razón. La verdadera venganza que ella había tomado no fue destruirlo a él ni a su empresa. Fue crear algo tan extraordinario a partir de las cenizas de la traición, que transformó a todos los que tocó. Incluyéndola a ella. Tal vez, más que a nadie, a ella. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Elena? ¿Habrías elegido la venganza, la reconciliación o algo completamente distinto? Las decisiones que tomamos en nuestros momentos más oscuros a menudo revelan más sobre nuestro carácter que nuestras acciones en tiempos felices. Si esta historia de resiliencia, redención y la complejidad del perdón te conmovió, considera suscribirte a nuestro canal. Y en los comentarios, nos encantaría saber ¿qué parte del viaje de Elena resonó más contigo? Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.